entender que la Biblia es fruto de la revelación de Dios dada a los hombres. Número dos, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Vamos a definir esos términos: revelación e inspiración. Y el tercer principio, inerrancia de la palabra de Dios. Y el cuarto, autoridad de la palabra de Dios. Vamos a definir estos cuatro principios que debe poseer. Dios le bendiga a todos de una forma muy gloriosa, muy especial. Toda esa gente linda que siempre están pendientes a nuestro contenido y este programa que le está dando la vuelta al mundo. Y estoy bien contento porque está con nosotros el pastor y maestro Miguel Guzmán. ¿Cómo está, amado? Todo bien, gracias al Señor. El Señor es maravilloso, ha sido bueno. Y nos sentimos gozosos de compartir con ustedes en esta plataforma. Amén. Qué bendición. Hoy estaremos trayendo un tema de gran bendición, que es el origen del texto sagrado. Un tema que yo sé que va a traer mucha luz y va a ser de gran bendición a todos los que van a ver este video. Pastor, ¿cómo surgió el origen del texto sagrado? Amén. El texto sagrado es primero la palabra de Dios, es fruto de la revelación de Dios dada a los hombres. Eh, la palabra de Dios también se transmitía por medio de una tradición oral, ya que no existían las escrituras. Entonces la palabra se mantiene por miles de años transmitiéndose de padre a hijo hasta llegar a las escrituras donde ya se escribía, ¿verdad? Pero realmente no fue fácil cuando entremos en lo difícil que fue la formación de las Sagradas Escrituras. Solamente prevalece por ser el libro sagrado de Dios. Lo primero es, no había escritura. Transmitir una revelación dada. Y sabe que cuando la revelación llega al hombre, pasa por el intelecto humano. Tiene que recibir alguna contaminación. Y tú notarás que cuando Dios le revela a un profeta algo, el profeta termina agregando algo de lo de él. Es normal porque es humano, ¿verdad? Es humano, termina agregando. Y esto se transmitió de padre a hijo por miles de años. Transmisión de padre a hijo hasta llegar a la primera recopilación del texto sagrado ya en los tiempos de Moisés. Entonces vamos hoy a leer la palabra del Señor para dar fundamento a lo que vamos a hablar. Hebreo 4:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor bendiga todo lo que vamos a hacer en este tiempo, y Dios bendiga a la audiencia que nos ven desde diferentes puntos del mundo. Entonces, el origen del texto sagrado. Lo primero, amado, que queremos dar a entender para fundamentar este análisis, este estudio de la palabra del Señor, es que la Biblia como tal, como la tenemos hoy, pasó por una serie de procesos, que es lo que vamos a conocer hoy, para nosotros poder tener las Sagradas Escrituras como la tenemos hoy. Mucha gente tuvieron que morir para esto acontecer. Es decir, esto ha costado mucho.
Esto costó mucha sangre, mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Yo quiero presentar 4 principios clave que debe poseer el que estudia la palabra de Dios. 4 principios clave, pastor. Lo primero es entender que la Biblia es fruto de la revelación de Dios dada a los hombres. Número 2, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Vamos a definir esos términos, revelación e inspiración. Y el tercer principio, inerrancia de la palabra de Dios. Y el cuarto, autoridad de la palabra de Dios. Vamos a definir estos 4 principios que debe poseer el hombre, la mujer que estudia la palabra del Señor y que la palabra lo dirige, ¿verdad? Que la palabra es su guía de fe. Pues debe tener pendiente estos 4 principios: revelación, inspiración, inerrancia, autoridad. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el primero, que es revelación. ¿Qué es revelación? Revelación fue el proceso el cual Dios comunicó soberanamente sus pensamientos invisibles y ocultos a los autores humanos de las Sagradas Escrituras. Esto es revelación. Revelarse es darse a conocer. Dios da a conocer. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos leyendo no un libro cualquiera. Están los pensamientos del Dios divino plasmados ahí. Entonces, revelación, ya estuvimos diciendo que fue el proceso el cual Dios comunicó soberanamente a los autores humanos, ¿verdad? Eso es revelación. Entonces, inspiración. Amén. Inspiración fue el proceso por el cual Dios guió y controló y supervisó a los autores humanos de que las escrituras que se iban a escribir fuera lo que Él en su soberanía quiso que se escribiera. O sea, cuando hablamos de que la Biblia es fruto de revelación e inspiración, el Antiguo Testamento en el 90% es revelación. Revelación es darse a conocer lo que no se conocía, ¿verdad? Y inspiración es cuando el Espíritu te conduce y te guía a lo que quiere que tú hables o que tú presentes de lo que ya está revelado. Entonces, si tú notarás que en el Antiguo Testamento, en el 90% la palabra ha sido revelada. En el Nuevo Testamento, entonces, es lo contrario, el 90% es inspiración. ¿Por qué inspiración? Los autores en el Nuevo Testamento, incluyendo Jesús, están hablando, citando lo que ya fue revelado en el Antiguo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento es la fuente, la plataforma de lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. La Biblia sería incomprensible si usted no tiene la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Por eso le digo que todas las escrituras es inspirada por Dios, ¿verdad? Para aquellos que son, de hecho he visto personas que son del Nuevo Testamento, pero es imposible entender el texto sagrado sin el Antiguo Testamento, ya que hablamos que la Biblia es revelación e inspiración. 90% en el Antiguo Testamento es revelación, revelarse, darse a conocer lo que no se conocía. Y en el Nuevo Testamento pues notamos que es inspiración, donde el Espíritu conduce a los profetas, a los escritores. De hecho, lo está conduciendo a una gran cantidad de cita bíblica, de pasajes paralelos a lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Entonces, para seguir avanzando, ya dijimos que todas las escrituras, usted no puede
decir, no, yo soy neotestamentario o soy del Antiguo Testamento. Segunda Timoteo 3:16 nos enseña todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, continuando con la definición, ¿verdad? La inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? La inerrancia es el concepto que enseña que la Biblia en su escrito original no contiene errores. Que la Biblia en todo lo que dice habla la verdad. Esto es la inerrancia. O sea, mantener este concepto. Y en la cuarta definición es la autoridad. La autoridad enseña que las escrituras tienen el derecho absoluto y supremo sobre la vida de toda persona. Cuando decimos que la Biblia, yo considero que es la palabra revelada, es porque yo, como libro de fe que guía mi fe, estoy claro en que la Biblia contiene el pensamiento de Dios. Yes. Y cuando digo que la Biblia es inspiración de Dios, es porque cuando yo llego a ella para leerla, estoy entendiendo que el Espíritu me está conduciendo a lo que quiere que yo escudriñe acerca de ella. Entonces, por eso decimos que la Biblia es revelación e inspiración. La inerrancia, ya hemos expresado que la Biblia en sus escritos originales no contiene errores. Ahora vamos a aclarar algo. No quiere decir esto que hay errores en la traducción que utilizamos. De hecho, nosotros utilizamos una traducción, la que más utiliza el pueblo, la Reina Valera, ¿verdad? Normalmente la Reina Valera de 1960, que es la revisión que más a la gente le ha gustado. Pero usted me dirá, ¿hay error en las traducciones? No. Ahí se escribió lo que esos escritores recibieron para escribir. De hecho, no fue fácil traducir el texto sagrado de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, a este idioma, ¿verdad? No fue fácil, costumbre diferente, bajo persecución. Y de hecho, cuando tú estás predicando y tienes un traductor, hay palabras que él no le encuentra. Tú expresaste en español una palabra y él te está traduciendo en inglés. Y hay palabras que él no le encuentra. Y al ser un traductor hábil, lo que hace es que busca una palabra que sustituya rápidamente lo que tú expresaste. Algo que se asemeje. Eso pasó con los traductores. Están haciendo una traducción de un idioma con costumbre diferente, muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron su esfuerzo, el Espíritu le ayudó para poder hacer esa traducción al español. Es decir, que yo valoro ese gran esfuerzo de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Y lo fuerte de esto, pastor, que no había IA, no había esta tecnología que tenemos hoy en día. Fue un asunto a pulso, atento a la gracia de Dios. Exacto. Entonces es muy fácil decir, hay error de traducción. Pero esa gente no tenía las herramientas que nosotros tenemos, ni la libertad tampoco. Muy buena eso. Ni la libertad que nosotros tenemos. Eso era. Los problemas religiosos eran bastante complejos. De hecho, la primera guerra era con los judíos que no le hicieran la traducción de su texto sagrado. Ese era el texto sagrado de ellos. Y eso traía persecución. Traducir sin las herramientas que tenemos, bajo persecución. No, que hay alguien que está traduciendo, vamos a matarlo. O sea que no era fácil. Esa gente hicieron un trabajo genial donde miles de almas han venido a la fe, al evangelio, a los pies del Señor por esa traducción, ¿verdad? Usted no puede menospreciar que la Reina Valera, porque ahora usted tiene todas las herramientas de usted estudiar originalmente el texto sagrado, ¿no? Esa gente hicieron un trabajo
bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de revelación e inspiración. Ellos trabajaron ya con lo que había sido revelado, pero la herramienta lo inspiró el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer esa traducción. Entonces, cuando hablamos de la autoridad, que era el cuarto pensamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de la autoridad, es entender que la Biblia ejerce autoridad sobre nuestras vidas y que es el libro que guía nuestra fe. Es decir, dentro de la iglesia, nosotros no podemos atribuir autoridad a ningún otro escrito por encima del texto sagrado, porque es la palabra de Dios. Esa fue la defensa que trajo mucha muerte en la Reforma protestante, la defensa del texto sagrado. Entonces, amado, ya hablando de estos 4 principios, ¿verdad? Leemos este pasaje, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, presentando lo que es la autoridad del texto sagrado, porque son las palabras de Dios reveladas. Esto no es un libro cualquiera. Este es el pensamiento de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces dijimos que en su idioma original la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Hebreo, el idioma original de los israelitas, ¿verdad? Arameo, que tiene parte de escrito en los libros de los profetas del exilio, de Daniel, Ezequiel, y el griego. Vamos a hablar más adelante del griego porque entonces viene la traducción del idioma original hebreo y arameo al griego, en lo que se conoce como la Septuaginta, una de las Biblias más importantes de todos los tiempos, porque organizó el texto sagrado. Leer una Biblia hebrea no era fácil, sin capítulos, sin versículos, sin división de libros. Mire, eso era tremendo. Y en rollo, envuelta en rollo. De ahí viene la expresión cómete el rollo, ¿verdad? Oh, yeah. Entonces, amado, continuando con el origen del texto sagrado, nombre y origen. La palabra de Dios recibe el nombre de palabra de Dios porque es la revelación de Dios dada a los hombres, aunque fueron escritas por hombres, pero esto escribieron bajo inspiración. Ahí entra la inspiración. De hecho, la inspiración es algo tan lindo, y es que Alexis recibió una revelación de parte de Dios. Alexis, di esto y esto y esto y esto. Y como Alexis es un hombre de Dios, agregó algo más. El Espíritu lo respalda. Y usted me dirá, ¿por qué lo respaldó? El Señor le dijo que le dijera a producción que cocinara arroz con habichuela, y Alexis agregó que a la habichuela le metiera también carne de res. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí entró entonces la inspiración. Hay quienes dicen que cuando el texto sagrado pasó por el ser humano fue contaminado, porque el ser humano tiene intelecto, percepción de lo que él cree, ¿verdad? Y entonces recibiste la revelación, pero también ahí está la lucha con lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú analizas. ¿Por qué hay 3 evangelios? Debe haber un solo, 3 evangelios sinópticos más el 4 de Juan, ¿verdad? El evangelio de Juan. ¿Por qué hay 4 evangelios? Un solo pudo explicarlo todo, ¿verdad? Porque hay diferente percepción. Wow. Se está escribiendo a diferente comunidad. Muy fuerte. Cada escritor escribe a una comunidad diferente, y cada individuo que recibió la revelación tiene una manera de pensar diferente. O sea, pastor, que sinótico significa ver la cosa de un mismo punto o de un punto diferente. No, es de un mismo punto. Realmente los 3 evangelios sinópticos, esto viene porque ellos coinciden en varios
en varios hechos de Jesús, hay varios acontecimientos que están en esos 3 evangelios que no lo tiene el evangelio de Juan. Entonces, por ello, ellos están etiquetados como los evangelios sinóticos, porque guardan relación en hechos que Jesús tuvo. Ahora, para que tú veas lo que es la diferente personalidad y los diferentes análisis de pensamiento de cada individuo, los 3 son evangelios sinóticos porque tienen los mismos acontecimientos registrados, pero guardan diferencia cada acontecimiento. Cuando un evangelista presenta un acontecimiento, Mateo presenta un acontecimiento, Lucas presenta un acontecimiento y Marcos un acontecimiento, el mismo acontecimiento, y tú notarás que guardan diferencia en algo los 3, porque hay diferentes líneas de pensamiento, escriben a comunidades diferentes también. Cuando tú vas a escribir a tu comunidad, tú entonces tienes que transformar lo que estás recibiendo ahí, porque tú dices, bueno, mi comunidad no va a entender esto. Yo tengo que producir los cambios para que pueda entender. Entonces, continuando con el texto sagrado, ¿verdad? Entonces, él recibe el nombre de Biblia por dos situaciones, por 2 cosas. Recibe el nombre de Biblia. Este término Biblia viene del vocablo Hab-Sefarim, que traducido es conjunto de libros. Primero porque siendo 66 libros lleva una biblioteca. Entonces el término Biblia viene de biblioteca. Esa es una. La otra interpretación también es que el papiro de donde se hacía el texto, de donde se escribía, venía de la ciudad llamada Biblo. Entonces esos son las 2 interpretaciones que se tiene acerca de eso. Y una pregunta, pastor, antes de usted proseguir. ¿Se escribió primero en papiro? Sí, la Biblia. ¿De dónde viene el tema papiro? ¿Qué es el papiro? La Biblia primero fue escrita en piedra, fue su primero. En piedra. En piedra. Por eso te digo que no era fácil, porque donde primero se escribe en piedra, cuando el Señor le da la revelación a Moisés y dice, escribe, era con un metal y un martillito escribiendo en piedra. Y eso no podía ser movido de ahí, eso estaba estable en un lugar. Entonces, después se escribe en hoja de papiro. La hoja de papiro se daba al lado del río Nilo. No podía moverse la piedra, pero entonces ya escribiendo en hoja de papiro, era una hoja que tú escribías en ella y se mantenía la escritura. Después que tú la rayabas, ya ese rayón no se iba. Entonces, luego se empezó a escribir en hoja de papiro. Entonces luego ya fue mucho el tiempo en que la Biblia tardó para ser impresa como la tenemos ahora, ¿verdad? Y eso fue en los tiempos de la Reforma Protestante, que tuvieron esa ventaja, que acababa de entrar la imprenta, y cuando la Reforma Protestante surge, pues encuentra, y eso no es coincidencia, ¿verdad? Encuentra esa facilidad. Hoy tenemos el internet que lo que ocurre se riega en el mundo entero, pero allí empezó la primera imprenta de Gutenberg. Wow. Conjuntamente con la llegada de la Reforma Protestante viene también ese avance, que eso ayudó mucho a propagar el texto sagrado, que Martín lo que hace es libertar una palabra que tenía 1000 años secuestrada por el imperio, ¿verdad? Entonces, la organización del texto sagrado no fue fácil. No fue fácil. La Biblia es producto de una recopilación de textos separados, de documentos separados. ¿Qué quiere decir esto, documentos separados? La recopilación que se hace en tiempo de Moisés. Se hicieron varias copias manuscritos, pero eso quedó abandonado en ruinas, en cuevas, catatumba. De hecho, por ahí están los famosos rollos del Mar Muerto. Yes. O los rollos del Qur'án.
que es donde metían los escritos, ya tenían el papel, ¿verdad? Pero era una forma difícil, en forma de rollo. Los rollos eran 2 palitos donde tú envolvías aquí, envolvías allí, y yo me imagino que para tú buscar el libro de Mateo tenía que pasar el día desenvolviendo, que estaba allá de primero, ¿verdad? Desenvolviendo allá y envolviendo aquí. Entonces, pero en el principio eran documentos separados, porque hoy tenemos la Biblia completa. Ahora sí la tenemos cómoda y en el celular y donde quiera. Y la IA la tiene y el ChatGPT se puede descargar de una. Se puede descargar. O sea, hoy sí estamos cómodos. Eran documentos separados y perseguidos también. Entonces, se hallaron documentos de esto para la recopilación del texto sagrado en cuevas, catatumba, en ruinas de templo y los rollos del Qumran que fueron calafeteados y metidos al mar, tirados al mar para que lo encuentren, ¿verdad? Y entonces pastores beduinos encontraron esos rollos del Qumran. Entonces, documentos separados se fueron encontrando y recopilando, y entonces de esa recopilación ahí es donde surgen los canon bíblicos. Los canon bíblicos. Los canon bíblicos, que vamos a explicar esto porque ellos recopilan el texto sagrado. Entonces, esta recopilación de Moisés, se hallan estos datos separados en diferentes lugares, en cuevas, ruinas de templo, en catatumba, en los rollos del Qumran. O sea, no fue fácil. Entonces ya dijimos que la Biblia, antes de llegar a la escritura, fue fruto de una tradición oral que se transmitía de padre a hijo, de tiempo en tiempo. Fíjate que en muchos pasajes bíblicos, los israelitas dicen: ¿y dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres, verdad? Entonces los canon, ¿qué son los canon? El canon, cuyo significado es caña de medir, era el método utilizado para seleccionar los libros inspirados por Dios, porque entonces aparecieron muchos libros. De hecho, Juan dice que se escribieron tantas cosas que no caberían en el libro. Y una preguntita, pastor, ya que estamos en ese tenor. ¿Usted cree que, como hoy aparece, que encontraron un rollo en tal lugar antiguo, y algunos afirman que son bíblicos, que fueron escritos por el apóstol Pablo, lo encontraron en Asia, donde supuestamente estaba la cárcel cerca? ¿Usted se atreve a creer que esos rollos son verdaderos, los que han encontrado? O sea, que hay canales como Chanel, Discovery Channel, y hay canales que te hablan de historia, de cierta. ¿Usted cree que son reales algunos? Pudiera ser que algunos de ellos sí, porque recuerda que se dice teológicamente que había una tercera carta de Pablo. Tienen razón de decirlo, lo que hacen es interpretación, ¿verdad? Porque Pablo en su segunda carta está hablando de otra carta. Entonces se cree que hubo una tercera carta que desapareció, que no se encontró. Y como habían tantos manuscritos, y no fue que lo dejaron en un lugar específico, sino donde quiera habían manuscritos de los profetas y la gente que recibía la revelación, ¿verdad? Pudieran estar apareciendo manuscritos todavía en estos tiempos, incluso algunos de ellos pudieran ser lo mismo que tenemos también, porque habían copias de un libro, el que recibía la revelación, para asegurarse de que eso llegara. Él hacía copias, podía hacer hasta 1000 copias de lo que él escribió, de lo que él recibió, la revelación que él escribió. Moisés pudo haber escrito, no se sacaba copia en impresora como hoy, entonces el asunto era escribir otra vez de nuevo, manuscrito a mano. Vamos a escribir esto 100 veces para que pueda llegar. Si no aparece uno, aparece el otro, ¿verdad? Se hacían copias. Entonces surgen los canon, ¿verdad? Entonces los canon,
cuyo significado es la vara de medir. Los cánones se reunían los intérpretes de la ley, los escribas, la gente que conocían, sacerdotes, para analizar si el libro era de inspiración divina. Ellos tenían su requisito, ¿verdad? Y entonces el primer canon que podemos abordar es el canon judío o la Biblia hebrea, que es el canon del Antiguo Testamento recopilado por Esdras y un grupo de escribas, pero encabezado por Esdras. Recuerden que Esdras es quien hace la reformación de la ley cuando vienen del exilio, reformar la ley. Y entonces Esdras, además de escriba, sacerdote, la misma Biblia enseña que era apasionado por inquirir en la ley y la investigación. Entonces se le atribuye a Esdras el canon judío o Biblia hebrea. Esto en el año 335 antes de Cristo, en Jerusalén, por Esdras, el canon. Este tenía 24 libros. ¿Y por qué 24 y ahora tenemos 37? Hablando del Antiguo Testamento. Quien hace la organización del texto sagrado es la Septuaginta, donde vamos a hablar más adelante de la Septuaginta. Pero los judíos no tenían división de libros. Esto que la Septuaginta forma como el Pentateuco, Penta 5, tratado, estudio de la ley, los 5 libros de la ley. Esto que la Septuaginta organiza en 5 tomos, era un solo libro, era parte de un solo libro, el libro de la ley del pueblo judío. Y entonces la Septuaginta que viene a organizar Pentateuco, 5 libros, 5 tomos, Penta 5. Entonces estos libros de Samuel era un solo, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Entonces vienen a dar organización, y toda la organización que más tarde se produjeron, porque no había versículo ni capítulo en la organización de la Biblia hebrea. No había versículo ni capítulo. Era tremendo poder leer el texto de los judíos, y con lo complicado que es el idioma hebreo, que en su idioma original no había vocales en el idioma hebreo. Era bastante difícil. Entonces hubo que organizar y ponerle vocales para poder hacer traducciones y entenderlo. Una pregunta, pastor, para seguir en ese mismo orden. ¿Usted cree que la gente del canon le hicieron un daño a la Biblia en vez de hacerle un favor? No, en el sentido de que hay libros que se perdieron. El ejemplo, la Iglesia Católica tiene libros que nosotros no tenemos, y otras religiones tienen libros que nosotros no, los Macabeos y un sinnúmero de libros. Hay un libro se me escapa, de un señor, Tobías. Esos son libros bíblicos de verdad. Ejemplo, el libro de Enoc, que anda por ahí divariando, y la Biblia habla de Enoc. Entonces, ¿qué usted opina? ¿Cuál es su opinión? ¿No hizo un favor o no hizo un daño? Ahí entra la inspiración, porque habían criterios en los cánones para que un libro pudiera ser aceptado como inspirado. El primer criterio, que el libro fuera escrito por un profeta, por un apóstol o un discípulo del apóstol, ¿verdad? Número 1, por alguien de credibilidad que fuera escrito. Ese era el requisito principal. El número 2, que estos libros no fueran escritos en el tiempo del silencio profético. Porque en el silencio profético no hubo voz profética por 400 años. Eso se conoce también como el período intertestamentario. Si no hubo voz profética, entonces fueron rechazados todos los libros que se escribieron en el silencio profético. Pero hay otros cánones que vamos a mencionar que sí aceptaron parte de esos libros.
porque ahí tú mencionabas que la Biblia católica contiene más libros que la que nosotros utilizamos. De hecho, la Septuaginta agregó esos libros deuterocanónicos, que era el nombre, deuterocanónico o apócrifo, libros que no fueron aceptados por el canon, pero esos libros tienen una gran importancia. Aunque fueran rechazados por el canon, porque la mayoría fueron escritos en el silencio profético y lo que señalaron, bueno, pero no hubo voz profética ahí, ¿cómo escribir? ¿Quién en tiempo de silencio profético escribe si no hubo revelación? Eso fue el criterio que tomaron. También había un criterio, y es que esto fuera aceptado por la mayoría de la comunidad religiosa. Si había algún rechazo, pues no lograban ponerse de acuerdo para aceptar en el canon el libro. Entonces, pero hay escritos muy importantes. De hecho, la historia se hubiera detenido si no estuvieran esos libros, los libros apócrifos o deuterocanónicos, porque ellos son los que relatan los 400 años de historia en el silencio profético. Si la Biblia se detuvo, la revelación de Dios a los profetas se detuvo por 400 años, ¿cómo pudiéramos enterarnos de lo que pasó ahí? Pasaron muchas cosas ahí y surgieron varios imperios. Entonces, toda esa profecía que aparecen de Daniel señalando ese periodo del silencio profético, por medio de esos libros podemos conocer la historia. Pero habían criterios que por cualquiera de esos criterios que el libro no tuviera, eran rechazados. Entonces la Biblia hebrea, esta fue recopilada por Esdras en el 335. No sé si el varón borra esto. Está todo. Entonces, el varón se la busca. Entonces, el segundo canon que podemos señalar es el canon alejandrino. El canon alejandrino o la Septuaginta. Se llama Alejandrías o canon alejandrino porque es fundado en Alejandría, ¿verdad? Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el 322. La Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Una de las Biblias más importantes. Es la traducción de hebreo y arameo al griego. El griego se convirtió en la lengua más importante y la que se hablaba en toda parte. Y entonces necesitaban la traducción del texto sagrado de las escrituras de los hebreos al griego, que era el que se hablaba en todas partes. Entonces mandaron a buscar 72 eruditos, intérpretes de la ley, sacerdotes, para hacer esa traducción del hebreo y el arameo al griego. Entonces, por eso esta Biblia se llama la Septuaginta, redondeando el número 70, Septuaginta, 70. Entonces, la Biblia de la Septuaginta, esta Biblia es la traducción de los idiomas originales hebreo y arameo al griego. ¿Por qué esta Biblia está entre los tres idiomas originales? Cuando dicen los tres idiomas originales en que se escribe el texto sagrado, hebreo, arameo y griego. Porque esta Biblia no solo hizo una traducción, sino que produce cambios. Produce cambios, ya son escritos también originales. Produce cambios y te hablaba de que dividió el libro Pentateuco en 5 tomos, dividió primera y segunda de Samuel, hizo todos esos cambios para que la Biblia fuera más manejable, ¿verdad? Entonces la Septuaginta, además de los 37 libros del Antiguo Testamento, pues también agregó los libros que estábamos hablando, fueron deuterocanónicos o apócrifos, los nombres que le daban a estos libros, ¿verdad? Entonces,
ya entendimos que la Septuaginta es la traducción del texto sagrado del original hebreo y arameo al griego. De hecho, el idioma griego alcanzó tanta notoriedad y fue fundamental en el mundo que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces lo que tenemos nosotros es una traducción del texto. De hecho, ni pudimos obtener una traducción allá original, sino que eran tan difíciles estos idiomas que nosotros tenemos la traducción. La traducción que nosotros obtenemos, no la obtenemos originalmente del griego, arameo, y vamos a entrar en esa parte ahora mismo al avanzar por los cánones, ¿verdad? Luego está el canon de Palestina. ¿Qué es el canon de Palestina? El canon de Palestina, esto fue una recopilación hecha, ¿verdad? Después de Cristo. Vino el celo, este celo religioso que afectó tanto y que trajo tanta muerte, ¿verdad? Entonces, los judíos que habían escapado de la cautividad, del problema que hubo en el 70, Tito Flavio pues desató una gran persecución y destruyó el templo de Jerusalén. Y entonces ahí viene el celo por un texto original de ellos, y sabe que su Biblia había sido traducida al griego. ¿Qué hicieron estos muchachos? Que volvieron a traducir su Biblia al original hebreo para tener una Biblia. Entonces sacaron los libros apócrifos que tenía la Septuaginta. El celo religioso. Por eso existen tantos cánones, porque entonces tú haces tu libro, yo no lo acepto, y ahí surgen otros cánones. ¿Y cómo es que, a pesar de haber tantos cánones, por qué el de la Biblia toma más relevancia que todo? Sí, de hecho, el canon, uno de los cánones más importantes sigue siendo ese, el de la Septuaginta, de los griegos. Aunque nosotros aquí utilizamos la Reina Valera 1960 y no tiene los 5 o 6 libros que tienen los católicos, que eso viene de la traducción que hicieron la Septuaginta, que agregaron los libros deuterocanónicos. Pero toma más relevancia esa traducción al griego, porque de hecho esa traducción al griego, porque de hecho todo el Nuevo Testamento entonces continuó escribiéndose en griego. Para usted, aunque sé que Cristo viene de ahí, de los judíos, que son totalmente hebreos, producción, ahora esto aquí es de gran importancia porque uno ve cómo la Biblia se traduce en diferentes tipos de idioma. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿cuál es más importante, el hebreo, el griego o el arameo? Ok, ya en estos tiempos modernos, de hecho el griego se convirtió en un idioma más comercial y más hablado en todo el mundo. Y entonces por eso es que vino el que la Biblia se escribiera todo el Nuevo Testamento en griego, siendo un idioma, como poner el ejemplo de hoy, el inglés es un idioma mundialmente comercial. Eso pasó ya con el griego. Pasó a ser el idioma mundialmente comercial. De hecho, se habla del imperio greco-romano, es porque aún los romanos manteniéndose en el poder, en el imperio, y los griegos habían caído, pero entonces los griegos sobresalían por la cultura, su idioma más sobresaliente, ¿verdad? Más sobresaliente, mucho conocimiento, muchos inventores que vinieron de Grecia. Entonces eso le dio más peso al texto sagrado, y por eso se colocó como el idioma mundialmente comercial, como lo es el inglés.
el griego como lo es el inglés hoy. Era más comercial que el hebreo y que el arameo. Exacto, por eso te hablaba de, cuando la gente dice en el imperio greco-romano, es porque Roma derriba a Grecia del poder, pero Grecia se impone con su idioma y su capacidad cultura. y su cultura, se impone. Muchos inventores, muchos científicos, mucha gente No, y los sabia. verdaderos sabios son griegos. Sí, que vienen de ahí. Entonces el texto sagrado no podía escapar a esa ola que se estaba moviendo, ¿verdad? Siendo el libro por excelencia el más importante libro, pues tenía que escribirse en el más importante de los idiomas, ¿verdad? En ese entonces Grecia venía siendo como Estados Unidos de Europa de hoy en día. Sí, que ahora su idioma es mundial. En todas partes comercialmente se habla el inglés. Dice, háblame en inglés, en cualquier sitio. Y omiten cualquier idioma para comercializar. El idioma mundialmente comercial. Tengo otro canon, que es la Vulgata de San Jerónimo. Esa es la primera traducción de la Biblia al latín. Eso era lo que te quería hablar, que de ahí es que se hace, del latín, es donde se hace la traducción al español. Porque era más fácil. El griego, el hebreo, arameo eran idiomas más difíciles. Y entonces este término Vulgata de San Jerónimo de Tridón, esto es una traducción a una Biblia que pudieran entenderla la gente. Porque el secuestro de las Sagradas Escrituras no solo empieza cuando la Iglesia Imperial secuestró que nadie podía leerla, sino que también se estaba leyendo en un latín muy culto que no lo entendían. Había un propósito, no quería que se entendiera lo que decía el texto sagrado. De hecho, por eso la secuestraron. 1000 años de secuestro del texto sagrado hasta llegar a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque querían imponer su propia ideología y omitir el texto sagrado. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces este muchacho, San Jerónimo de Tridón, crea lo que es la Vulgata, en un lenguaje más sencillo, más fácil de entender, aunque critiquen que tenía muchos errores. Esta Vulgata, como critican la Reina Valera 1960 y ha salvado millones de personas, Sí, ¿verdad? sí. Mientras están criticando la Reina Valera 1960, entonces ella sigue siendo el canal principal de salvación de alma. Entonces la Biblia católica que me mencionaba, los católicos normalmente utilizan la misma Biblia que nosotros, agregando que tienen los famosos libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Entonces, hay algo que quiero resaltar acerca del texto sagrado, ¿verdad? Y es el asunto de la palabra revelada. La palabra revelada. La Biblia enseña que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando hemos hablado en este tema de revelación y de inspiración, y lo primero es que cuando tú lees esto en el texto sagrado, dice, oh, y como que queda en shock. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿A quién ministraba? A Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aquí dice que Samuel ministraba, pero la palabra de Jehová escaseaba, pero Samuel estaba ministrando. La palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Me preguntará, ¿y qué ministraba? Todo lo que él aprendió, que Elí le enseñó, era lo que él estaba ministrando. Ahora Samuel no le había sido revelada la palabra de Dios. Y vámonos a lo que está pasando hoy. Tú no puedes ir a predicar esta noche en la iglesia y preguntarle a ChatGPT cuál es el mensaje de esta noche.
Porque fuerte. entonces no hay ni revelación ni inspiración. Pero fíjese, pastor, que hoy en día los predicadores como producción y estos predicadores modernos así es que lo hacen. Y yo he visto gente que le preguntan a ChatGPT y a la IA y todo lo que la IA le dice, eso es lo que ellos hacen. Eso sí, pero entonces ahí nosotros podemos utilizar en esta parte, porque es muy importante, porque pudieran pensar nuestros oyentes que nosotros estamos en contra de la tecnología y nosotros utilizamos la tecnología, pero nosotros lo utilizamos como herramienta. Yes. Fuiste a la presencia de Dios a buscar la palabra revelada e inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces una vez tú bajaste de allá ya con la palabra que va para la iglesia, ahora necesitas herramientas. Ahí es donde puede entrar la IA, ChatGPT y las investigaciones. Pero ya tú vienes de allá, del altar. Ya tú tienes lo que Dios quiere que tú le dé a ese pueblo. Y ahora es una herramienta como ayuda, ¿verdad? Porque pronto tendremos androides predicando en los altares. Dios. Y esto que pasaba aquí, dice el joven Samuel, ministraba en el altar y la palabra de Jehová. No había revelación ni visión. Ministrar sin haber pasado por el horno espiritual. Estaríamos cayendo en eso mismo. Sí. El joven Samuel ministraba en el altar, pero la palabra de Jehová escaseaba y no había revelación ni visión. Porque ChatGPT, tú le dices ahora mismo, bájame un mensaje del amor con toda la cita bíblica. Ahora el Espíritu te reveló, te condujo, te inspiró. No hay inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien conoce qué necesita ese pueblo, cuál es la palabra que Él quiere. Aquí yo me gozo, yo escucho muchísimas administraciones de ustedes acá en la plataforma. Oh. Y no hay que ser muy sabio para saber que eso viene de allá, del altar. Amén. Y que aunque tú utilices las herramientas, porque hay herramientas y vienen más herramientas, ¿verdad? La podemos aprovechar, pero si la palabra no ha pasado por el horno espiritual, si no ha pasado por el altar, si no se le ha preguntado al Señor qué es lo que vamos a ministrar, qué es lo que vamos a hablar, y primero nos fuimos a buscar las herramientas antes de buscar la palabra revelada e inspirada de Dios. Porque eso era lo que hablábamos de Samuel. Samuel ministraba en el altar. Leo el texto como dice, ¿verdad? El joven Samuel ministraba en el altar. Eso está en 1 Samuel 3:1, ¿verdad? El joven Samuel ministraba a Jehová. Y no ministraba a cualquier cosa. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Habían dos cosas fundamentales ahí. Ministraba la palabra de Jehová, pero no tenía la revelación ni la inspiración de Dios. Tremendo. Tú cogiste la Biblia, ministraste, pero no tiene ni la revelación ni la inspiración, porque ChatGPT te da la palabra de Jehová, te la da, o sea, el texto sagrado, porque la palabra directa de Jehová, tú la recibes en la revelación e inspiración. Entonces, por eso yo te decía que tendremos muchos androides predicando en los altares. Y tú me dirás, ¿cómo así? El que escuchó un mensaje en las redes y lo copió tal y como está, y luego va y lo ministra, eso no es revelación ni inspiración. Es un calentado. Ajá, eso, así mismo es. Un calentado. Sí, es un mensaje de microondas. ¿Sabe que usted está hablando algo muy tremendo, amado pastor? Hubo un predicador que lo invitaron a una congregación y predicó un tema. Vamos a ponerle un ejemplo.
levanta tus manos, que Sí. llegó la hora de la victoria. Y Amén. predicó muy tremendo. Lo invitaron 2 meses después y dijo el mismo tema, lo predicó. Levanta tu mano porque llegó la hora de la victoria. La misma palabra, la misma introducción, la misma secuencia. Pero el pueblo dijo, acá, pero hace 2 meses él vino. Está bien, lo dejaron pasar. Se le olvidó, parece. Por tercera vez lo invitaron y predicó el mismo tema. Levanta tu mano que llegó la victoria. La misma introducción. Entonces el pastor se le acercó. Varón, pero mira, aquí se graba todo. Observa la misma introducción en el primero, en el segundo y en el tercero. Y yo he descubierto que hay gente que se han acostumbrado a repetir el mismo mensaje, la misma palabra, la misma introducción, porque ya está en automático. Entonces yo creo que cada iglesia, Dios tiene un mensaje diferente. Para el mensaje que era para la Esmirna, no se lo dio a la Odisea. No. El mensaje de la Odisea no se lo dio a Pérgamo. O sea, a cada iglesia había un mensaje diferente. Algunos incluso se identificó de forma diferente. Habla el que tiene la llave en la mano, el hijo de David. Habla el que tiene la espada en la boca. Habla esto, es aquí que yo conozco tu obra, pero tengo algo contra ti. A cada iglesia se les reveló de una forma diferente y las reprendió de una forma diferente. Correcto, sí, porque cada iglesia tiene su problemática diferente, su necesidad son diferentes. Entonces, ministro, aterrizando ya en esta parte, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva Sí. y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Voy a llevarlo por parte aquí. Cuando usted escudriña las Sagradas Escrituras, estamos hablando de que la palabra la palabra es revelación e inspiración. Cuando usted escudriña las Sagradas Escrituras, aquí dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, lo primero que hace es penetrar, hacer un depósito ahí adentro, ¿verdad? Penetra hasta partir el alma, y por allá sigue su recorrido. Se va al intelecto, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el Espíritu Santo y la unción de Dios, que es lo mismo que hablar de revelación e inspiración, entra a recoger de lo que depositaste ahí adentro. Porque dice que la palabra penetra, hay una penetración de lo que tú, bajo la unción de Dios, estudiaste y escudriñaste. Eso empieza a penetrar, invadiendo tu intelecto, tu alma y todo tu ser. De hecho, se va más lejos. Dice que va hasta la coyuntura, los tuétanos. La palabra invade todo nuestro ser y me lleno de la palabra. Y cuando el Espíritu necesita para dar a la iglesia, conforme a eso que tú hablabas, que el predicador no tenía mensaje, tú vas a dar de lo que tú tienes. Si no hay nada en el depósito, mira, puede haber unción, puede haber fuego, puede haber candela. De hecho, hay unción que el predicador no haya nada que decir y se convierte más en espectáculo que otra cosa. Pero cuando tú estás lleno de la palabra, entonces el Espíritu recoge del depósito, porque hay un mandato escudriñar las Escrituras. Hay gente que dice, no, que hay un pasaje que dice, abre tu boca que yo te la llenaré. No, eso no se refiere a que tú seas un vago y no estudies la palabra. No, de hecho ese pasaje no se refiere a eso de que el Señor va a buscar y va a llenar tu boca sin haber de dónde. El Espíritu busca en el depósito, en lo que tú tienes, lo que tú has estudiado, en tu momento de intimidad, de la palabra, lo busca dentro y lo da al pueblo. Porque, abre tu boca que yo la llenaré.
hay un mandato a escudriñar las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Es decir, sin yo escudriñar, el conocimiento no llega a mí sin yo escudriñar. Por eso hay una relación muy grande entre unción y conocimiento. El texto que hablábamos de abre tu boca que yo la llenaré, Salmo 81:10, eso es lo que se refiere a llenarla de alabanza, no de conocimiento. El conocimiento se adquiere escudriñando las escrituras, estudiando las escrituras y llenando ese depósito que dice Hebreo, donde leímos, ¿verdad? Que penetra. Y si tú no has leído, ¿qué es lo que va a penetrar? No hay forma. Que penetra, que entra, que te llena de la palabra de Dios. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, tú lo que va a dar es eso, la palabra de Dios. Y la palabra es la que transforma. De hecho, por eso hablábamos ahorita del asunto de que a Ezequiel le dijeron, cómete el rollo. Cómete el rollo. No hay forma de transformar la humanidad si tú no estás lleno de la palabra de Dios. Porque la palabra es la que transforma y la palabra es la que cambia. Bien, amado, pues Gloria a Dios. nos quedamos por aquí. ¿Ya? Sí. Qué bendición de poder escuchar el origen de los textos sagrados y de poder ser bendecido con la palabra que trae el maestro Miguel Guzmán. Miguel Guzmán, alguien lo quiere contactar, ¿cómo le llama? ¿Cómo le escribe? Si alguien quiere participar en esos estudios de teología, ¿cómo se comunica con usted? Bien, amado, nuestro número de contacto es +1 809 671 4795. Pastor Miguel Guzmán Villeta. Qué bendición. Gracias a todos por decir presente. Recordar que si usted quiere ser colaborador de este ministerio para que pueda seguir fluyendo, creciendo, avanzando y seguir en el aire, ya que aquí se paga internet, se paga luz, a producción, se le da un botín y es una bendición que usted se una a esta visión. Ya gracias al Señor terminamos la casa de Dulce María. No sé si usted lo vio, pastor. Sí. Cómo quedó, cómo terminó. Una belleza. Ya lo vio, ¿no? ¿Verdad? Completo. Una bendición, yo la vi. Sí, qué bendición. Ya terminamos y vamos a iniciar con otro proyecto de una sierva que cuando llueve le cae más agua dentro de la casa que afuera. Y eso hay que eliminarlo. Vamos a quitarle todo ese zinc y vamos a echarle un plato bajo la unción, un techo para que pueda entender. Así que ahí está el número en pantalla, no sé si lo tiene producción, 443-570-3768. Vamos a añadir el PayPal, producción, para que la gente que tiene PayPal puedan hacer sus donaciones a ese lugar. Así que Dios le bendiga, comparte este video. Esperamos que sea de gran bendición para usted y todo lo suyo en el nombre de Jesús. Amén.